Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al Torso del Gato, un canal donde se abordan temas de tradición oral, crímenes reales y otras ocurrencias de horror. Y si gustan compartir alguna experiencia, no duden en escribir al correo electrónico eltorsodelgato@gmail.com. Agradezco de antemano su atención y apoyo. Yo soy Mar y aquí comenzamos. Episodio 10. La hija perdida. Este es el caso de Andrea Bauman y Kathy Terkanian. Imagina que eres una mujer adulta, viviendo tu cotidianidad con tranquilidad al lado de tu pareja, pero un día recibes una carta que cambiará para siempre tu vida. En 2010, Kathy Terkanian recibió una carta de la agencia de adopción donde había dejado a su pequeña de 10 meses a mediados de 1975. Sin embargo, lo que creyó que era un mensaje para reencontrarse con ella era en realidad un pedido para hacerse una prueba de ADN que pudiera ayudar a identificar un cadáver que había sido encontrado entre unos maizales. La niña, a la que había registrado con el nombre de Alexis Badger y que dio en adopción, había desaparecido hace 21 años, en 1989, y no tenía rastros de su paradero. Alexis Miranda Badger nació el 23 de junio de 1974 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Era una bebé de enormes y expresivos ojos azules, regordeta y de sonrisa fácil. Su madre Kathy tenía apenas 16 años cuando la tuvo, y su vida se convirtió en un caos. A los 14 años, Kathy había huido de su propia casa. Fue su madre, abuela de Alexis, quien la terminó convenciendo de que lo mejor que podía pasarle a esa bebé era encontrar una familia que le diera amor, un techo, seguridad y estudios. Le costó mucho aceptar la idea, pero finalmente Kathy se dio cuenta de que la adopción era la salida. Alexis tendría padres, una casa, valores, formación, una buena vida. La llevó a un centro de adopción y firmó los papeles, y por lo cual Kathy no sabría más de su hija hasta ese 2010. Alexis pasó por un hogar de acogida hasta que a los 21 meses fue adoptada por un matrimonio tradicional que, tras mucho intentar embarazarse por una malformación en el útero de la mujer, no podían tener hijos propios. Brenda y Dennis Bauman estaban juntos desde la secundaria en West Michigan. Habían crecido juntos y así siguieron. Se casaron en 1971. Vivieron primero en San Diego, California, antes de mudarse a Norfolk, Virginia, donde Dennis era reservista de la Marina norteamericana. En 1975 decidieron mejor adoptar y llegó Alexis a alegrar sus vidas. Dennis y Brenda la llamaron Andrea Michelle Bauman y al poco tiempo de adoptarla se mudaron a Hamilton, en el estado de Michigan. La primera parte de la vida de Andrea ocurrió con bastante tranquilidad. Terminada la primaria, las cosas empezaron a complicarse. El carácter de Andrea cambió de manera abrupta al entrar la adolescencia. Los Bauman explicaron que la rebeldía de Andrea provenía del hecho de que hacía poco tiempo le habían revelado que era adoptada, y eso la había sacudido fuertemente. En 1988, Brenda logró quedar embarazada, y a fines de 1988 nació Vanessa, la hija biológica de los Bauman. Eso alegró la vida hasta de Andrea. Estaba feliz con su hermana menor. Un tiempo después, volvieron a mudarse a una zona rural en Allegan, dentro del estado de Michigan. El 11 de marzo de 1989 no sería un día más para la familia Bauman. Esa tarde, Andrea desapareció de su casa. Preocupado, Dennis Bauman hizo la denuncia de la desaparición de su hija. Declaró que se había fugado, les había robado dinero y que desde hacía más de un año la adolescente estaba experimentando bruscos cambios de comportamiento. Según su relato, esa tarde, cuando volvió a su casa con Vanessa, Andrea ya no estaba. Dijo haber encontrado la cerradura del dormitorio matrimonial rota y había notado que faltaban los ahorros familiares.
además de confesar que la joven se drogaba desde hacía tiempo, que mentía y que se llevaba dinero. Las autoridades policiales no dudaron de esta versión del señor Bauman. Las peleas de los padres con los hijos adolescentes eran un clásico. Brenda comenzó a llamar con cierta frecuencia a los investigadores policiales para saber si tenían datos sobre Andrea y también les proporcionaba información. Decía que creía haberla observado rondando cerca de su casa. También hubo muchos reportes por esos tiempos de gente que aseguraba haberla visto en una verdulería de un pueblo cercano o haciendo autostop para luego subirse a un camión, incluso trabajando también en clubes nocturnos. En fin, nada que los uniformados pudieran corroborar. Pasaron días, meses y años sin tener noticias de Andrea. Por su parte, Katy, la madre biológica, desde la entrega en adopción, había seguido adelante, con frecuentes depresiones. Se arrepentía de haber entregado a su hija, pero se consolaba pensando que ella estaría creciendo feliz. Katy trabajó de enfermera. Hoy en día está jubilada. Se casó con Edward Tarkanian y empezó a soñar que algún día su hija la buscaría. Se verían las caras y se contarían sus respectivas vidas. Por eso, cuando en abril de 2010 le llegó una carta de la agencia de adopción, se ilusionó mucho. Su hija tendría ahora 36 años. Pero no eran buenas noticias. Katy quedó en completo estado de shock. Accedió a hacerse la prueba de ADN, pero ya no pudo volver a su vida normal. Los resultados demorarían un buen tiempo y ella no estaba dispuesta a esperar sentada. Quería saber qué había pasado, cómo buscar a Alexis. Los servicios sociales no podían darle el nombre de los padres que la habían adoptado. Solo le dijeron que al momento de desaparecer, la menor estaba viviendo en Michigan. Tenía ese dato y la fecha exacta de su nacimiento, nada más. Pero fue suficiente para empezar. Su marido Edward la apoyó desde el principio. Investigarían juntos. Buscaron en los perfiles de menores desaparecidas en 1989, en el estado de Michigan. Mirando fotos y más fotos, llegaron a esos ojos claros, a esa mirada profunda, a esa cara tan parecida a la de Katy. La menor se llamaba Andrea Michelle Bauman y había desaparecido con 14 años. Era ella, estaba segura. Sabía por experiencia propia que a las adolescentes que se fugan de su casa, nadie las busca. Por eso la buscaría ella misma. El segundo paso que dio Katy fue armar una página en Facebook, a la que llamó Find Andrea Bauman. Le empezaron a aparecer decenas de mensajes, muchos de compañeras de colegio de Andrea, quienes le contaban cosas inquietantes ocurridas antes de su fuga del hogar. Katy se reuniría con algunas de las amigas más cercanas a Andrea, las cuales le contaron haber presenciado que Dennis, su padre, la golpeaba, incluso una vez, reunidas en el comedor de casa de Andrea, con una cachetada la había tirado de una silla. La misma Andrea, además, les había contado sobre los abusos sexuales que sufría de parte de su padre. Jennifer Jones, una de las amigas, le reveló que Andrea decía que algún día iba a huir para buscar a su verdadera madre, pero que tenía que esperar a que Vanessa, su hermanita, fuese más grande. No quería abandonar a su pequeña hermana. Katy no daba abasto con las novedades que le iban llegando y sumó al detective Carl Koppelman, quien buscaba gente desaparecida en su tiempo libre. Él se comprometió a ayudarla. El resultado de ADN del cuerpo encontrado en el maizal de Wisconsin no era el de Andrea. No era su hija. Para este entonces, Katy ya sabía mucho sobre Dennis Bauman. Era un tipo perverso. En 1981 había estado 5 años preso por un asalto sexual. Su hija había caído en muy malas manos. Poco después, una persona clave se puso en contacto con Katy por las redes sociales. Era Meta McLeod. La joven le contó que, en 1989, cuando tenía 6 años, había sido secuestrada en una estación de Windmill. El secuestrador le había prometido mostrarle unos cachorritos y la había subido a su camioneta para llevarla a un sitio en el bosque, donde la vio. Luego, al escuchar gente y perros acercándose,
El hombre huyó, dejándola tirada. Meta tenía algo más que sorprendente para decirle a Katy. Cuando leyó sobre el caso de Aundria y vio la foto del padre adoptivo en las redes, inmediatamente se había dado cuenta de que era el mismo hombre que la había atacado. Meta, ya adulta, se encontró con Katy y fueron juntas con Koppelman al lugar del secuestro, en Windmill. Comprobaron que la ruta donde había sido raptada a Meta era el mismo camino que Dennis Bowman tenía que tomar para ir de su casa al trabajo. La camioneta que tenía por ese entonces Bowman era roja, igual que la del atacante de Meta McLeod. Las piezas encajaban. Katy recurrió al Google Earth y consiguió un dron para espiar las distintas propiedades que habían tenido los Bowman. Había un lugar de ese gran terreno donde vivían los Bowman que particularmente le llamaba la atención a Katy. Era como un óvalo de tierra removida, distinta. Si Aundria se hubiera fugado, ¿dónde estaba después de tanto tiempo? Katy estaba convencida de que su hija ya no estaba en este plano y que su asesino era ese hombre que la había adoptado y que la tenía enterrada en su patio trasero. Fue el detective Joe Smith, de un equipo de casos estancados, quien terminó asociando una violación y un asesinato ocurridos en 1980 en un área cercana a Dennis Bowman. El caso reabierto era por el de Kathleen Doyle, una joven de 25 años casada con un piloto de la Marina estadounidense. Una noche, en ausencia de su esposo, un hombre ingresó por la ventana a la casa, la violó salvajemente, la apuñaló y la estranguló hasta matar. Aunque tenían restos de semen y huellas del atacante, los policías científicos no tenían con quién compararlas. Así fue pasando el tiempo hasta que en una reunión de detectives en 2019, dos de ellos descubrieron por mera casualidad que tenían a un sospechoso con varias denuncias por delitos sexuales en la misma zona, Dennis Bowman. Casualmente, este hombre había estado destinado brevemente en la Marina de Norfolk en las mismas semanas del crimen de Kathleen Doyle. Así, decidieron comparar su ADN con el guardado en la escena del crimen desde hacía años. Para eso, un agente fue a entrevistar a Bowman y sin su permiso se quedó con la taza donde él había bebido café. Listo. El ADN coincidió 100%. Dennis Bowman fue detenido en noviembre de 2019 por el crimen de Kathleen Doyle ocurrido en Virginia el 11 de septiembre de 1980. Habían pasado 39 años. Dennis Bowman confesó. Por supuesto, manipuló a su mujer Brenda, a quien le dijo que esa noche estaba muy borracho, que no se acordaba de haberle hecho nada a la mujer, que había entrado solo para robar. Le pidió perdón y Brenda no solo se lo otorgó, le juró que a pesar de todo lo seguía amando. El 9 de febrero de 2020, Bowman fue extraditado al estado de Virginia para enfrentar sus cargos por el homicidio de Kathleen Doyle. La cárcel y las presiones policiales ejercidas a través de su esposa Brenda lograron que reconociera ese mismo año 2020 que su hija Aundria estaba muerta. Sostuvo que había sido un accidente por una discusión. Ella pretendió huir y lo amenazó con volver a contar a la policía, ya que en 1988 Aundria les contó a sus amigas que desde los 13 años venía padeciendo golpes y abusos sexuales por parte de su padre. Intentó decírselo a Brenda, pero ella no le creyó. Después de hablarlo con sus amigas, se animó a decírselo a las autoridades escolares. Les contó que no quería volver a su casa porque su padre adoptivo abusó de ella. Ante las graves acusaciones, el colegio llamó a la policía, quien mandó a la vivienda de los Bowman a un trabajador social. Delante de sus padres, Aundria no pudo sostener las acusaciones. Intimidada y acorralada por ellos, terminó diciendo que había mentido. Volviendo a la declaración de Dennis, él le respondió, no lo harás, y la golpeó. Aundria cayó hacia atrás por la escalera y se rompió el cuello. Dennis Bowman contó que se dio cuenta de que estaba muerta porque miró sus ojos azules
y estos miraban al vacío, como los de una muñeca. Luego quemó su ropa y su mochila. Unos días después, intentó introducirla dentro de un barril. Como no entraba, la cortó con un hacha en partes para esconder los restos dentro de un barril. Lo hizo rodar hasta colocarlo al lado de los botes de basura de los vecinos para que el camión se los llevara. Esa fue una de sus tantas versiones que le contaba a su esposa Brenda, mas no la única. En otra, dijo que la había envuelto en una sábana blanca y le había tirado flores antes de enterrarla en un cementerio local. Más tarde le confesó a Brenda que en realidad había cambiado de idea y había enterrado el cuerpo en el patio trasero de su propia casa y había trasladado el barril cuando se mudaron a su nueva casa, mientras Brenda ni enterada de todo lo que había hecho su esposo hasta ese momento. Katy estaba cada vez más convencida de que los Bowman la habían enterrado en el jardín donde vivían al momento de su arresto. La policía no creía que esto fuera posible porque los Bowman se habían mudado luego de la desaparición. Mientras todo esto pasaba, más caos salía a la luz y él iba reconociendo hechos. En 1980 había sido arrestado por la denuncia de una joven que lo acusó de intentar llevarla a una zona de bosques en Michigan y agredirla a tiros, y ella logró escapar. Bowman se declaró culpable. En San Diego también había atacado a una mujer en un campamento. Después del asesinato de su hija, tampoco se había detenido. En 1998 había sido arrestado por ingresar por la fuerza a la vivienda de una compañera de su trabajo. Cuando allanaron la casa de Bowman, encontraron una bolsa con lencería femenina, una máscara y un arma ilegal. Después de mucho tiempo, en 2022, Dennis Bowman reveló desde la cárcel por conveniencia, ya que quería cumplir su reclusión en Michigan y no en Virginia, e insistencia de Brenda, donde estaba el cuerpo de Andrea. Admitió que estaba en el jardín de su última casa en Allegan, debajo de una capa de cemento, mismo lugar que Katy venía señalando insistentemente tiempo atrás. Una excavadora comenzó la tarea donde se veía un círculo removido de tierra. No demoraron en encontrar el barril, con los restos de Andrea, junto a decenas de pañales de Vanessa que Bowman había colocado para disimular los malos olores, y un envoltorio de pastillas de menta donde se podía leer el año 1989, prueba de que Andrea nunca se había ni siquiera salido de su casa. El ADN confirmó que era su cuerpo. Había sido asesinado por Dennis Bowman el mismo día en que supuestamente había desaparecido. El asesino había ido mudando sus restos sin el conocimiento de Brenda. Katy había tenido razón siempre. Su instinto había sido certero. Es como si ella me hubiera estado gritando desde ese patio trasero durante años, dijo. Katy llegó a confrontar a Brenda Bowman, pero ella le respondió: no olvido lo que hizo, pero lo perdono. Tomo mis votos matrimoniales muy en serio. Dennis Bowman fue condenado a 2 cadenas perpetuas en Virginia por los crímenes contra Kathleen Doyle y su hija adoptiva, Andrea Bowman. Además, las autoridades declararon que quizá nunca se llegue a conocer la verdadera dimensión de sus delitos y a cuántas mujeres atacó a lo largo de su vida. El documental de Netflix, Entre las llamas, la hija perdida, muestra la insistencia y búsqueda de Katy, la cual se convirtió en la acosadora feroz de la secta. Acorraló sin tregua a aquel padre que había adoptado a su hija y que la terminó asesinando y descuartizó, con la silenciosa complicidad de Brenda, la esposa. ¿Qué les pareció el episodio de hoy? ¿Se imaginaron este giro de 180 grados que dio el caso? Lo sorpresivo de las declaraciones de Dennis Bowman, de la cantidad de abusos. ¿Qué opinan de la insistencia de Katy, la madre biológica de Andrea, y la complicidad de Brenda Bowman? Les recomiendo ver este increíble documental de Netflix. Esta producción no solo conmueve y horroriza, sino que también desmenuza las fallas del sistema de adopción en Estados Unidos e invita a la reflexión sobre cómo se puede proteger a los niños y niñas de las atrocidades del mundo y hacer todo lo posible
porque tengan una vida feliz sin que el sistema les falle. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este canal. Si les gusta mi contenido, apóyenme al suscribirse, denle like, dejen un comentario, activen campanita de notificación y compartan con más personas. Adiós.